Y hoy te traigo una historia de una mujer que fue impactada por Dios. Y su situación cambió. Si tú hoy estás aquí es para Dios también impactar tu vida y tu situación también va a cambiar. Porque esa mujer que impactó, ese Dios que impactó a esa mujer, es el mismo Dios que hoy está aquí. Y su gloria está aquí para impactar tu vida. Amén. Le damos la bienvenida, mis hermanos, a este nuevo domingo, nuevo día de adorar a Dios. También queremos darle la bienvenida a Ana, que nos visita por primera vez. Ana, bienvenida. Gracias a Dios. Dios vino hoy a impactar tu corazón. Y esta iglesia a la cuenta de 1, 2 y 3. Bienvenida. Siéntate en casa y las puertas abiertas para que esta sea también tu familia. Amén. Quiero invitarles, mis hermanos, a ponerse de pies y todavía estoy con Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. La palabra de hoy se titula Dale a Dios primero. Dile que está a tu lado, dale a Dios primero. Para que te impacte. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dale a Dios primero. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Vuélveselo a decir: no tengas miedo. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ahora diga: primero Dios, dígale. Primero Dios. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela. Y después, diga ahora conmigo, después. Primero Dios. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Pon a Dios primero, ni en tu casa faltará la harina ni el aceite. Vamos a orar. Bendito y poderoso Dios, gracias por tu palabra, Señor, que sea revelada a nuestro corazón, Señor, lo que hoy tienes para entregarnos. Una palabra para bendecir nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque tuyo es el poder y la gracia, Padre. Seas tú, Señor, en tu palabra y en este tiempo.
Te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Meditando en esta palabra, pensaba yo, ¿cuántos problemas de pobreza hay en el mundo? ¿Cuántas crisis de hambre y situaciones? E incluso en cristianos. Vemos cristianos viviendo en escasez y vemos cristianos viviendo en pobreza. Ojo, y no te estoy diciendo que en algún momento haya estrechez en nuestra vida. No estoy diciendo que en algún momento nos falten las finanzas. Estoy hablando de vivir en constante escasez, en vivir siempre faltándole las finanzas. Porque ese no es el plan de Dios para nosotros. Tampoco vengo a hablarte de riqueza ni prosperidad. Vengo a hablarte de un principio espiritual. Y ante los problemas del mundo, que vemos hambruna y pobreza, los gobiernos buscan soluciones. Políticas económicas, políticas, acuerdos de países, para ver cómo ayudan. Y cuando ves en lo personal, las personas viven pensando que el tema o su problema es porque el sueldo es muy bajo, porque el costo de la vida es alto, porque subió el combustible, pero no. Esto no se trata de lo material, esto se trata de lo espiritual. Debemos entender que lo que sucede en el mundo espiritual gobierna lo que sucede en el mundo material. Entiéndalo o no, es así. Lo espiritual y lo físico están conectados. Antes que se geste lo físico, primero se ha gestado en lo espiritual. Y lo que pase en una dimensión afecta a la otra dimensión. Y hoy voy a ilustrártelo con un ejemplo bíblico antes de entrar a la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Para que tú veas cómo un mundo espiritual afecta al otro o el espiritual afecta al otro. El pueblo de Israel sale del desierto y ya viene Josué liderizando al pueblo. Y van a conquistar esa tierra prometida que Dios le había dado. Y le toca la primera batalla a Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad bien amurallada, con un gran ejército. Sin embargo, el pueblo de los israelitas conquistan esa ciudad de la forma como Dios lo había dicho que lo hicieran. Es decir, ellos el último día dan 7 vueltas, pegan un grito y los muros se cayeron. Toman Jericó, la destruyen porque esa es la orden de Dios. Pero había un hombre llamado Acán que se dejó fascinar. Dios le había dicho: van a conquistar a Jericó de esta manera, pero van a destruir todo, no tomen nada de allí, no tomen ni animales, no tomen posesiones, no tomen nada. Todo tiene que ser destruido porque si no va a ser anatema. Y la palabra anatema significa maldición. Sin embargo, este hombre llamado Acán tomó dinero, tomó un manto, tomó un lingote de oro, lo escondió y lo guardó para él, y nadie lo vio, nadie se enteró. Listo. Luego los hebreos tienen que seguir caminando. Ahora le toca una ciudad llamada Hai, una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, una ciudad con menor poder que Jericó. Era tan insignificante que Josué dijo: no vamos a ir todos, nada más vamos un grupito porque eso es pan comido. Y ellos se dicen: si ya destruimos Jericó, ahora será mucho más fácil para nosotros destruir a Hai. Pero ¿qué pasó? Llega Hai y los derrota. Y ellos empezaron a preguntarse: bueno, ¿qué pasó aquí? Y empiezan a echarle la culpa a Dios. Y muchas veces eso sucede en nuestra vida. Cuando las cosas no avanzan, cuando las puertas se cierran, cuando vemos que la economía no funciona a pesar de que trabajamos y nada. Y no digo que estas cosas solamente es pecado, a veces hay cosas escondidas. Entonces llega Josué como líder y le dice: bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo tú no haces esto? ¿Cómo tú permites
que estos se burlen de nosotros y nos destruyan. Otra vez el líder echándole la culpa a Dios. Y llega Dios y le dice: mira, Josué, ¿sabes cómo es la cosa? El problema que hay aquí es que dentro de ustedes hay pecado. Mira la dimensión espiritual, que es donde quiero llevar. Porque la dimensión física, que era la conquista, la guerra, la lucha, pero por debajo de esa área había un área espiritual que no estaba arreglada. Y las leyes espirituales, cuando no están siendo respetadas, no va a avanzar lo material. Y Dios entonces le dice: ustedes son el problema. Cuando arregles eso, mientras tú no arregles eso, ustedes no van a avanzar. ¿Qué hicieron ellos? Arreglaron el problema, agarraron acá, lo descubrieron, lo mataron a su familia, resolvieron el problema, todo se arregló y pudieron avanzar y derrotaron a sus enemigos como Dios lo había determinado. Lo que quiero demostrarte aquí es cómo el mundo espiritual tenía un defecto, su mundo espiritual. Y ese mundo espiritual, ese pecado estaba afectando el mundo material. Por eso ellos no pudieron avanzar, porque hasta que el mundo espiritual no sea arreglado, el material no puede funcionar como tiene que ser debido, como Dios quiere. Hay que respetar las leyes espirituales de Dios para que nosotros podamos avanzar. Y una de las leyes espirituales que debemos entender para que tú y yo podamos tener prosperidad en Dios está en dar. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de hacerte rico. Dios no, a que tú avances, a que tú crezcas, porque todo lo de Dios tiene que crecer. Todo lo de Dios tiene que crecer. Y Dios quiere que tú crezcas también económicamente. Pero hasta que no, a veces hay tema espiritual que frena lo físico. Y hay un principio ese de dar. Dios estableció que ese principio, dar primero para recibir. Y Jesús mismo lo dijo en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 6, 38. Llega Jesús y dice: da y se os dará. Y eso tiene que ver con la generosidad. Y definitivamente la persona generosa es una persona que es bendecida. Yo no he visto una persona generosa que no sea bendecida, porque la generosidad trae bendición. Ahora, hay dos maneras de dar. Dar desde la comodidad. Pastor, ¿cómo es eso de dar en la comodidad? Bueno, dar de la comodidad es dar cuando sobra. Dar de la comodidad es dar cuando el presupuesto, hay suficiente presupuesto, y es mucho más fácil dar que desde la incomodidad, o dar cuando se tiene muy poco. Porque es fácil dar cuando la economía no es afectada. Es fácil dar cuando no es amenazada la supervivencia nuestra. Pero dar cuando se tiene poco, dar cuando hay cuentas pendientes por pagar, dar cuando tal vez tengamos que completar el pago del alquiler o la deuda del carro, eso es dar desde la incomodidad. Y en múltiples ocasiones Dios como que prepara el escenario y nos da la oportunidad para que nosotros demos en la incomodidad, para que nosotros podamos depender de Él por lo poco que tenemos. El problema es que nosotros queremos vivir una fe con vista. Es decir, nosotros queremos obedecer a Dios, pero tener asegurada la recompensa. Y así no funcionan las cosas de Dios. No funciona así. Debemos creerle a Dios, porque Dios definitivamente recompensa la fe y la obediencia. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. En cambio, cuando no hay fe, hay incredulidad. ¿Y qué trae incredulidad? Trae miedo en el corazón. Y ese miedo en el corazón produce en la persona un pensamiento equivocado. Y el pensamiento equivocado es que si damos lo poco que tenemos, nos quedaremos sin nada. Pero cuando das creyendo que te quedas sin nada, esa es la posición donde ocurren los grandes milagros de Dios. Cuando damos, si al parecer nos quedamos sin nada, es donde Dios ya tiene el plan diseñado para hacer grandes milagros en nuestra vida.
en ese plan. Y este fue el caso de la viuda de Sarepta. A ella le tocó dar desde la comodidad, pero también le tocó dar desde la incomodidad. Pero cuando ella dio desde la incomodidad, esas acciones demuestran fe en Dios. Ella demostró fe en Dios, y no solo demostró fe en Dios, demostró amor por Dios. Porque no se trata de dar y que esto se convierta en algo mecánico. Se trata de dar de corazón. Se trata de dar con una convicción. Se trata de tener como un estilo de vida. Dios que nos convierta a nosotros en dadores alegres, porque esos dadores alegres son los que Dios siempre va a bendecir. A los dadores alegres. Cuando Dios pide, no es porque Dios lo necesita, es porque al final quiere bendecirnos. Y Él lo dice: pruébame en esto. ¿En qué? En el dar. Pruébame. La única parte de la vida, pruébame. A ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a bendecir. Y entonces vemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Dios ya ha venido proveyendo a Elías de manera milagrosa, pero ahora Dios quiere también bendecir a esta viuda. Y Dios o Elías está en el arroyo, escondido en una cueva, pero llega el momento que el arroyo se secó, y allí en ese arroyo Dios le había dado agua, y Dios había alimentado, sustentado a Elías a través de unos cuervos que le llevaban alimento a Elías. Y se seca el arroyo. Y yo dije: bueno, Señor, pero si tú hiciste que estos cuervos de manera milagrosa le llevaran carne a Elías, ¿tú no pudiste haber hecho brotar otra vez el arroyo que se secó? Dios pudo haberlo hecho, pero Dios permitió que se secara el arroyo y suspendió la comida de Elías a través de los cuervos, porque Él quería bendecir ahora a la viuda. Dios quería dejar un principio establecido para que su pueblo aprenda a desatar la bendición de Dios en sus vidas. Eso es lo que Dios quería dejar establecido. Y entonces Dios le dice a Elías: yo he mandado a una viuda de Sarepta que te deje de comer. Vete allá y allá vas a recibir comida, donde había hambruna, porque había una sequía. ¿Por qué había una sequía? Porque recuerden que Elías había dicho: no va a llover por 3 años. Y eso había producido una sequía, y como resultado había hambruna. Entonces Elías se va a la ciudad, una ciudad que ni siquiera es judía, porque para ese momento la protección estaba sobre el pueblo judío. Lo está mandando a un pueblo donde adora inclusive a otro dios, que son de Baal. Pero Elías obedece, y allí se encuentra una mujer en extrema carencia. Tan grave era la situación de esta mujer, una situación depresiva, que la mujer solo le quedaba un puñado de harina y un poquitico de aceite, y tenía 2 pedacitos de leña, y ella en ese momento iba a hacer su última comida para echarse a morir con su hijo, porque no había más nada en la tierra. Imagínate la situación. Solamente me queda esta última comida. Vamos a cocinarla y nos vamos a echar a morir. O sea, no había esperanza. Hay sequía, hay hambruna. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué tú escoges muchas veces las situaciones extremas? ¿Por qué a veces, Señor, a última hora? Porque es que Dios, allí donde Él quiere mostrar su poder, para que no quede duda, porque Él quiere establecer leyes y principios para que la gente entienda que
que no es con la fuerza del hombre, sino es con el poder de Dios. Hoy en día hay mucha gente que dice, no, es por el sudor de mi trabajo. Es porque si yo no trabajo, yo no como. ¿Y qué aire tú respiras? Para comenzar, todo depende de Dios. Y eso Dios es lo que quiere que nosotros podamos entender. Yo soy el Padre, depende de mí, porque sin mí nada tú puedes hacer. Él es el buen Padre, el buen pastor. Y entonces llega a Sarepta y allí está la viuda, una viuda pobre, una viuda sin esperanza, y llega Elías y le ordena a esta viuda que le dé de beber y le dé de comer. En el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leño. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y me llama la atención, ¿qué le dijo Elías a esta mujer? ¿Qué le dijo Elías allí? Dame agua. Dame un poquito de agua. Y veo que enseguida ella va y le busca agua. Ella va y busca agua de una manera espontánea. Y ella no dice nada, porque seguramente tenía bastante agua. O sea, el problema de ella no era el agua. Ella tenía agua tal vez suficiente por un tiempo. Entonces, en ese momento, ella estaba dando desde la comodidad. Ella estaba dando porque le sobraba agua. Como nosotros muchas veces que le damos a Dios esa monedita que no nos afecta para nada, eso que me sobra y lo tengo en el bolsillo, eso que de alguna manera no me va a afectar si lo doy a Dios y eso no me afecta. Y muchas veces somos así con Dios, cuando Él es el que lo da todo, no todo lo que me sobra. Y esta mujer le dio agua sin importar. Ella se fue muy espontáneamente, ella se fue muy servicial a buscar agua. Y le da al profeta. Pero cuando ella va en camino, entonces Elías, versículo 11, le dice, y yendo ella para traérselo, o sea, no dijo nada, dame agua, y ella va con mucha amabilidad. Y cuando ella va, Elías la vuelve a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, Elías como quien no quiere la cosa y dice, mira, ya va, ya espérate, hazme un favor, tráeme el agua, pero también tráeme un poquitico de pan, porque tengo hambre, le dice Elías. Y entonces ahí donde la viuda dice, así es la cosa, no te puedo ayudar, porque lo único que tengo es un poquitico para mí y para mi hijo, y es más, ese poquitico lo vamos a comer y lo vamos a echar a morir. Ella no le dijo nada por el agua porque seguramente tenía suficiente agua. Pero cuando le tocó el pan, dijo, no puedo. Solamente tengo para mí y para mí. Y entonces dice el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado, un poquitico de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, esta viuda no tenía esperanza. Y la poca esperanza que tenía estaba basada en su poquitico de harina y el poquitico de aceite. Y ese muchas veces también es el problema de nosotros, que centramos nuestra esperanza con lo que tenemos. Y cuando no lo tenemos, nos atemorizamos. Así como esta viuda. Porque nosotros nos sentimos bien cuando tenemos asegurada la necesidad de hoy, pero también la de mañana. Ahí sí nos sentimos bien. Pero cuando vemos que algo no está, empieza el miedo y empieza el temor. Ella no tuvo problema en darle agua a Elías porque seguramente tenía de sobra, pero el pan ella no estaba dispuesta. Solo me queda un poquito de harina y aceite para prepararlo para mí y para mi hijo. Y ante esa respuesta
respuesta, entonces Elías se voltea y le dice: no te preocupes, mujer, no tengas miedo. Vuelve a decirle que está a tu lado: no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, mujer. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hermano, y cuando tú ves esto pareciera hasta cruel. Como Elías, esta mujer le está diciendo: me queda un poquito nada más para mí, para mi hija, y nos vamos a echar a morir. Y llega Elías y le dice: hazlo, pero me das primero a mí. Parece hasta cruel esto, ¿sí o no? Y tal vez nosotros nos sentimos así muchas veces cuando decimos: Señor, ¿y cómo yo te doy el diezmo si no me alcanza? Señor, ¿y cómo yo te puedo frenar si primero tengo que pagar el alquiler? Señor, ¿y cómo puedo honrarte si primero es la luz, el colegio, el carro y esas cosas? ¿Cómo hago, Señor? Eso es lo que... Pero Elías le dice: no te preocupes. Allá arriba hay un Padre que es bueno. La palabra de Dios dice: mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué tener miedo si tú dependes de un Padre que lo tiene todo? ¿Por qué no confiar en ese Padre o alguna vez te ha fallado? ¿Por qué nos cuesta cuando el Señor nos pide algo? Las cosas de Dios, cuando nos pide, no resta, se suma o se multiplica. Porque esas son las cosas de Dios. Y Elías le dice: no te preocupes, mujer, dame a mí primero, dame a mí primero, y luego haz para ti y para tus hijos, y tú vas a ver que no te va a faltar ni el aceite ni la harina. Cuando una persona pone a Dios primero, la harina y el aceite va a escasear. La harina y el aceite representan la provisión que tú necesitas. Así que cuando tú pones a Dios en tu casa, no va a faltar provisión. A causa de que tú pongas a Dios primero, no va a faltar cuando tú le das a Dios. No va a faltar. No va a faltar cuando tú le das a Dios. Dame a mí primero, le dice Elías. No me importa lo que tú tengas, dame a mí primero, y tú verás que no te va a faltar ni la harina ni el aceite. ¿Y cuánto le quedaba? Un puñado. Ni siquiera para 3 quedaba, sino para 2 personas. Pero le dice Elías: no te preocupes. No importa la cantidad que tú tengas en tu mano, Dios la puede multiplicar. Amén. El milagro no empezó en la tinaja. El milagro comenzó en el corazón de esta mujer. Porque hay gente que está esperando la multiplicación a través de su trabajo y trabaja más horas y a Dios lo deja a un lado. Hay gente que está esperanzada por lo que tienen en la cuenta bancaria, y Dios lo que está esperando es que crean en Él de todo corazón, porque cuando tú pones a Dios de primero, entonces Dios pondrá el milagro. Cuando tú pones a Dios de primero y cuando tú le crees de corazón, vendrá el milagro de Dios. Y allí comenzó en el corazón de esta mujer. No vivas aferrado a lo que tienes, sino confía en Él. Y Él es bueno siempre. Siempre Dios es bueno. Entonces ella le dice: ¿sabes qué, mujer? Así ha dicho Jehová. Ya Dios me habló de ti, mujer. Yo no estoy aquí por coincidencia, mujer. Desde que yo estaba en el arroyo, ya Dios me había dicho que vaya allá, porque Dios quiere extender su misericordia y su favor para contigo, para tu casa. Yo estoy aquí para enseñarte, mujer, un principio, y ese principio va a hacer que tú ya tengas la escasez. Ese principio va a hacer que tú cambies tu situación. Yo estoy aquí para detener el funeral tuyo y de tu hija, porque ustedes se iban a echar a morir. Yo estoy aquí para cambiar el rumbo de tu casa. Yo estoy aquí para cambiar tu vida.
Yo estoy aquí para sorprenderte, yo estoy aquí para impactarte, yo estoy aquí para darte lo que tú no esperabas. Y hoy quiero decirte, hermano, agarra este principio, aplícalo y Dios a ti también te va a sorprender en el nombre de Jesús. Como sorprendió a esta mujer. Yo estoy aquí para bendecirte, mujer. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo vine a cambiar ese mundo porque te ibas a echar a morir. Yo sé la situación, pero hoy quiero decirte, ponme de primero que yo voy a ocuparme de tu situación. Elías era la voz de Dios. Y Elías le está diciendo, ve y con lo poco que tienes, saca a Dios y dale de primero. Primero Dios. Y este es el principio de hoy. Dale a Dios primero. Que Dios, cuando tú le das a Dios de primero, empiezas a depender de Él. Aprendes a depender de Dios. Pon a Dios de primero. Dale a Él lo primero, sin cuestionar. Dale a Él, porque esa es la clave para que tú vivas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Esa es la clave. Dale a Dios de primero. Esa es la clave. Dale a Dios de primero para nuestra prosperidad, para nuestro crecimiento, para nuestro avance. Dios representa a Elías representa a Dios. Y la viuda nos representa a nosotros. Y Elías le dice, dale primero. Y verás cómo yo multiplico esas finanzas. Dale de primero y verás cómo tú vas a pagar tus deudas y tus cosas y te va a quedar. ¿Acaso Dios nos dice, pruébame en esto a ver? Mira cómo Dios nos reta. Dame de primero. Yo sé lo que tú tienes que pagar. Yo sé tu compromiso financiero. Pero dame para que tú veas que yo te voy a multiplicar lo que dejes en tus manos. Pruébame. Si no me crees, pruébame, dice Dios. No hay otro versículo en la Biblia donde Dios nos reta que lo probemos, sino en este. Y lo dice en Malaquías 3:10. Malaquías habla del diezmo, que le demos a Dios sin importar cuánto monto recibimos, porque Dios da primero. Y que le demos a Dios, si no es que si alcanza o no alcanza, sino que tú recibes, dale a Dios de primero. Dale a Dios de primero. Dios quiere que aprendamos a creerle a Él. Quiere que conozcamos que cuando Él nos manda a hacer alguna cosa, aunque nos parezca difícil, es para probar nuestra obediencia y la fe, para que Dios entonces muestre lo sobrenatural o la provisión sobrenatural en nuestras vidas. Elías estaba estableciendo un principio espiritual. Y repito, el principio espiritual va a afectar lo físico. Y eso es lo que estaba estableciendo aquí Elías. Si usted lo aplica, usted va a ser bendecido en su vida. Si usted aplica este principio, su finanza van a ser bendecida, su casa va a ser bendecida, su familia, sus hijos van a ser bendecidos. Dame a mí primero, le dice Elías. Y no escaseará ni la harina ni el aceite. Y la viuda creyó, aunque no era del pueblo de Dios. Y muchas veces, tristemente, los que están fuera de la iglesia creen más que los que estamos dentro de la iglesia. Esta mujer no era del pueblo de Dios. Ella ni siquiera Jehová era su Dios, porque ella dijo, vive Jehová tu Dios, Elías, porque el Dios de ella era Baal. Sin embargo, ella creyó. Ella le creyó a Dios. Dale a Dios de primero y tú verás como tu vida Dios va a proveer. No esperes que haya pagado todas las cuentas. No esperes que después que pagué aquello, pagué lo otro. No esperes, no dejes a Dios de último para después comenzar a dar. A veces dice, no, le doy cuando yo tenga. No, Dios siempre te da primero. Cuando tú no pones a Dios de primero, eso es ponerlo de último. Y Dios siempre quiere que tú le des lo primero. No lo segundo, lo tercero, lo primero. No dejes a Dios de último. Dios quería meter a esta mujer en la zona de incomodidad.
Porque esa zona de incomodidad es donde se desata el corazón generoso de Dios. En la zona de incomodidad, cuando está la cosa, es donde va a fluir la bendición de Dios. Es donde fluye la gracia de Dios. Y es ahí donde nosotros aprendemos a darle a Dios el primero. Y aún hasta los demás ayudarle también. Entonces dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Creyó. Porque la fe es una acción. Esta mujer comenzó a cocinarle a alguien lo que podía comerse su hijo. Eso se llama fe. Ella comenzó a cocinarle algo que pudo habérselo comido su hijo. Ella pudo haberle dicho a Elías, así es la cosa, bueno, primero multiplica la harina, primero lléname la vasija de aceite y después yo te hago el pan. Ella mujer pudo haberle dicho eso. Pero ella no esperó el milagro para actuar. Ella actuó antes. Ella obedeció. Y seguramente ella batalló con sus pensamientos. Humanamente parece locura, parece cruel lo que le está pidiendo Elías. Seguramente ella batalló con su conciencia, ella batalló con su lógica, batalló con su sentido, porque ella estaba haciendo algo con un poquitico de harina. No es que ella tenía más harina por si acaso, porque a nosotros nos encanta el por si acaso, y el por si acaso no es fe. No es que ella, yo te hago aquí con este poquito, porque si él no multiplica todavía te... No. Ella no tenía por si acaso. Y ella, a pesar de toda su situación, a pesar de que es su hijo que está de por medio, ella le cree a Dios. Y los que le creen a Dios nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados. ¿Tú sabes por qué? Dígame por qué. Porque Dios nunca falla. Porque Dios nunca falla. Y yo me imagino a esa mujer mientras estaba cocinando la harina y echándole ese poquitico de aceite, tal vez el niño ahí hambriento diciéndole, mami, eso es para mí. Tú como mamá, cuando tienes a tu hijo, mamá, yo tengo hambre, me estás preparando, me imagino al hijo de ella. Y ella me dice, no, hijo, este es para el profeta Elías. No, hijos, esto es lo de Dios, esto es de Dios, aunque no nos quedemos sin nada. Mami, pero ¿estás seguro? Sí, hijo, yo estoy seguro lo que este hombre está diciendo por su boca, porque eso va a cambiar mi situación. Yo voy a recibir esa palabra que ese profeta de Dios dice por su boca, porque yo me voy a empoderar de esa palabra en mi casa. Y hoy quiero decirte, iglesia, prepárate, porque tú tienes que empoderarte de esta palabra. Esta palabra tiene que empoderarse en tu vida, en tu economía, en tus hijos. Esta palabra tiene que empoderarse de ti. Y mientras tú tengas fe y obediencia, como tú en la vida, siempre va a fluir sobre tu vida la provisión de Dios. Siempre va a fluir. Por eso tú tienes que apoderarte de esta palabra. Cuando esta mujer obedeció el principio espiritual que Elías le estaba enseñando, se desató la bendición. Ella creyó, a pesar de tener un niño allí. Las que son madres, porque a lo mejor uno aguanta, pero un hijo, había hambruna, mamá tengo hambre, mamá la arepa, ¿qué pasó con el pan? Y ella allí amasando. Primero, Dios, ese no falla. Ese no falla. Y entonces dice, ella hizo como le dijo Elías. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Y comió él primero, comió ella y su casa
muchos días. Muchos días. Mientras Sareptas estaban muriendo de hambre, en su casa había provisión, porque esta mujer se determinó a creer una palabra y un principio, y no solo la creyó, sino la ejecutó, y la ejecución trae bendición. Comió él, comió ella, comió su casa por muchos días, dice la palabra. Amén. La gloria sea para Dios. Dios multiplicó, porque Dios trabaja diferente a las cosas del mundo, para el mundo y para ti. 2 más 2 son 4, pero Dios no opera así. Dios opera sobrenatural. Él multiplica donde no hay ni siquiera nada, donde hay poco. ¿O no dice Isaías que Él multiplica la fuerza donde no hay ninguna? Dios lo que necesita es tu corazón y lo que tú tengas en tu mano. Cuando damos a Dios en lo poco, cuando damos a Dios en la escasez, Él va a multiplicar lo que nosotros tenemos. No te aferres a eso, aférrate a la promesa de Dios. Y la promesa de Dios necesita accionarla. Solo dale a Dios de primero, y la harina y el aceite va a escasear en tu casa. En el nombre de Jesús. No va a escasear. Cuando Dios ya tiene previsto todo eso, cuando tú le das a Dios, ya Dios tiene previsto la provisión para ti y para tu casa. Cuando tú le crees a Dios, tú vas a ir para beberla y habrá más. Cuando vayas para las alacenas, no va a faltar. Cuando venga la cuenta bancaria, habrá lo suficiente, porque Dios empieza a fluir su bendición y a multiplicar, porque Él cumple su palabra. Esta viuda no vio una gran cantidad de harina, y esta viuda tampoco vio un río de aceite, pero esta viuda sí veía diariamente un milagro de Dios, recordándole constantemente que el que provee todo era Dios. Porque no fue que ella tuvo un poco de aceite, es que cada día veía milagros de Dios. Y dice el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabes cuánto tiempo duró ese poquitico de aceite? ¿Cuánto puede durar un paquete de harina, padre? 3 días. 3 años le duró el poquitico que tenía en sus manos, porque ese fue el tiempo que duró sin llover en esa época. Pero el Dios que hoy te predico no solamente puede proveer y multiplicar las cosas, también tiene el poder de dar vida a uno que está muerto. A uno que está muerto, Dios lo puede restaurar. Fíjate que después de esta situación se le muere la hija, el hijo a la viuda. Y estaba Elías allí. Y estaba ella viendo a Dios todos los días en un milagro. Y tiene el varón de Dios allí. Pero se le muere el hijo. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Ya no le llama a la viuda, que ya tiene la provisión de Dios, ya Dios la había amparado. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Pero hay un Dios de por medio. Hay un Dios de lo imposible. Ella ya había visto conocer a un Dios que provee. Ahora Dios quería mostrarle un Dios que resucita. Y llega y Elías clama a Dios. Porque lo primero que debemos hacer es orar. Elías no sale desesperado, no, clama a Dios en medio de esta situación.
Y dice el versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, versículo 20, lo trajo del aposento de la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la promesa de Dios es por generaciones. La bendición de los padres se extiende hasta los hijos, hasta por la cuarta y quinta generación. Si tú quieres que tu hijo sea bendecido, si tú quieres tener una familia bendecida, si quieres tener hijos bendecidos, sé una persona generosa, pon a Dios de primer lugar para que tú veas que nada te va a faltar, y aún sobre tus hijos dará la provisión de Dios, porque Él cumple su promesa y su bendición es hasta la cuarta y quinta generación. El niño revivió por la bendición que había en su casa y sobre su madre. La bendición se va a extender sobre tus hijos. Pero tenemos que ser una iglesia generosa. Debemos ser personas que pongan a Dios de primer lugar. Personas que digan: Señor, en tu casa no falte nada, Señor. Personas que digan: pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo responder? Aquí estoy con mi generosidad para la casa de Dios. Eso es lo que está buscando Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí se acaban los amenes. No vengo a levantar ofrendas, porque como siempre digo, yo creo en aquel que me llamó. Y Él ha sido el proveedor de esta casa. Gloria a Dios por los corazones generosos. Son de bendición. Pero si no, Dios seguirá proveyendo. Dios seguirá proveyendo. Y se lo puedo decir por experiencia personal, que esto funciona. Tengo testimonio tras testimonio de cómo mi familia y yo hemos visto la bendición de Dios. Hemos comprado carros sin tener dinero y carros de agencia sin tener un centavo en nuestro bolsillo. Nos han bajado la renta a más de la mitad. ¿A quién le hacen eso? Hemos sido sostenidos por Dios sin tener trabajo secular. Pero desde nuestra incomodidad le hemos sido fiel a Dios, poniéndolo a Él en primer lugar, y Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Gracias a Dios por lo que hoy ingresa a nuestro hogar, que sigue siendo por debajo de los gastos que tenemos en casa. Sin embargo, yo puedo decir: en mi casa ni la harina ni el aceite ha menguado y escaseado. Porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Y como testimonio, cuando vino el pastor de Colombia, sin saber, lo hospedamos en nuestra casa. Y ahí estábamos en un momento de estrechez, pero siempre había una sonrisa y una palabra para levantarle. Aquí nunca hubo una queja. Y había un momento de estrechez. Y cuando me dice: pastor, ¿dónde yo puedo hospedarme? Y yo: wow, pastor, en mi casa. Señor, yo no sé cómo vamos a hacer, pero en mi casa. Y salimos de mi familia y compramos por 7, 8 días alimentos solamente. Y mientras ese hombre estuvo en nuestra casa, estuvo ahí la provisión. Pero cuando ese hombre se fue de la casa, pasó un mes, y yo abría la nevera, y había carne, y se multiplicaba. Que pasaba un mes sin hacer mercado, porque Dios provee definitivamente, y Dios honra la fidelidad. La gloria sea para Dios. Parece mentira otras cosas, pero te lo puedo decir con base. Ese hombre se fue los primeros días de marzo, y final de marzo todavía en mi casa había carne
multiplicando esto. Por eso hoy te hablo desde el testimonio. Sé generoso. Tú también puedes ponerlo en práctica. Dale a Dios primero en todas las áreas de tu vida, no solamente en el área financiera. Dale tiempo a Dios también. Dale servicio. ¿En qué puedo servirte, Dios, en tu casa? Dale el talento que Dios te ha dado. Energía para Dios. Dale generosidad. Y no te preocupes, porque la bendición de Dios va a fluir sobre tu vida de una manera continua cuando tú pongas a Dios de primer lugar. Es hora que demos desde la inconformidad. Porque sí, muchos damos, pero no desde la inconformidad, sino desde la comodidad. Vamos a levantar un espíritu de generosidad. Que seamos generosos. Que pongamos a Dios de primero. Seamos generosos con los demás, con Dios, con su iglesia. Y grandemente Dios te va a bendecir. Y no tengas miedo por lo poco que tienes en tu casa. Porque en eso poco Dios va a multiplicarlo y no va a escasear en tu casa la provisión. ¿Cuánto creen la palabra de Dios? Póngase de pies. Padre, gracias, Señor. Creemos que tú eres un Dios fiel, Señor. Dios está comprometido contigo, porque tú eres su hijo. Y tú sabes quién es un buen dador por excelencia. Dios ya te dio lo máximo que tenía, que era su hijo Jesucristo. Nosotros, cualquier cosa que le demos siempre será mínimo, simbólico, comparado con todo lo que Dios nos da a nosotros. Comprometámonos con Dios, con tu iglesia. Creemos que Dios nos va a bendecir aún más. Sabemos que Dios es fiel para cumplir su promesa. Alabamos su nombre porque Dios nunca falla. Y por eso cada día le damos gloria y honra y honor a Dios. Si tú crees, dale un aplauso a Dios. Necesitamos una fe que nos lleve a dar sin temor desde la incomodidad. Y en tu casa no va a faltar la provisión, porque Dios va a cumplir. Dios nunca falla. Fe, necesitamos fe. Una fe que mueva esa mano bondadosa de Dios. Alabamos a tu nombre, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Eres el pueblo. Alabado sea tu nombre, Señor. Trayendo sanidad. Sanidad financiera para tu vida. Sé que estás aquí. Dios está aquí. Bendito Dios. Y aquellos hermanos que en medio de la alabanza sientan el corazón de adorar a Dios con su tiempo, con sus ofrendas, de manera voluntaria, como lo hacemos aquí, no por necesidad, no por obligación, sino porque tú sientes que quieres honrar a Dios y agradecerlo. Yo igual quiero invitarte que en medio de la alabanza tú pases a lo feliz y dar tu corazón a honrar a Dios con tu tiempo.
después que estuvo 3 años comiendo, después que vio a un Dios multiplicando todos los días, proveyendo para su casa, pero después que vio también a un Dios levantando a su hijo que había muerto, esta mujer termina diciendo, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. La palabra de Jehová es verdad. Que Dios te bendiga. Se da un aplauso a Dios. Glorifícalo con aplausos.